Ya, ahora sí. Eh, sí, ahora sí creo que está grabándose. Sí, ahora sí se está grabando. Ya, prosiguiendo, van a disculpar. El territorio de América se empieza a dividir en gobernaciones que le van a corresponder a cada conquistador que ha llegado junto con esta ola de españoles que empiezan a la exploración de lo que es América. Las dos más importantes a las cuales nos estaríamos abocando nosotros sería la de Nueva Castilla, que le corresponde a Pizarro, 260 leguas hacia el norte, la de Nueva Toledo, que le correspondería a Diego de Almagro, que es justamente donde se encuentra el territorio de lo que actualmente es Bolivia, 200 leguas hacia el sur. Luego estaría Nueva Andalucía, que es para el conquistador del Río de la Plata, Pedro de Mendoza, y más abajo todavía, Nueva León, otorgada a Simón de Alcabaza y Sotomayor. Sin embargo, estas serían posteriores y no las vamos a tomar en cuenta en este punto de la exposición. Es necesario entender de que, si no me equivoco, también la anterior clase lo mencionaba, de que América es cedida justamente a España a raíz de la bula intercaetera del Papa Alejandro VI. Esta bula, ¿qué es lo que nos dicen? Alejandro VI le otorgaría la propiedad de todo lo que es América, al oeste de lo que se encuentre de España, que encuentren los españoles para justamente poder aprovechar sus recursos. A raíz de esto, el Papa lo único que pide es que los españoles cumplan con el pago de algunos tributos y cumplan también con la asignación de la evangelización de los indígenas. Con este contexto ya marcado, podemos ya entender de que a raíz del descubrimiento de América, a raíz de todo lo que es la riqueza del Nuevo Mundo, los españoles empiezan a entrar en guerras civiles a partir de 1544. Justamente los españoles tienen la orden, el conquistador, el que llega a América, tiene la orden de poder, se le va a dar una porción de tierra a indios y tiene la obligación de producirla. Con, con esta producción con esta producción, lo que justamente le tiene que llegar a la corona es oro, plata y otras mercancías para poder cumplir con la encomienda. A raíz de esto, los españoles entrarían en guerra en 1544 entre ellos mismos, y esta guerra duraría hasta 1547, cuando Pedro de la Gasca llega para pacificarlos y que se calmen, para que ya no sigan teniendo estos conflictos ni estos pleitos. Con Pedro de la Gasca se daría finalmente la última batalla en 1548, que es conocida como la Batalla de Guarina, en la que Pizarro es derrotado, ya que él estaba rebelándose en contra del rey, y ejecutado el 9 de abril justamente de 1548. En este punto ya empezaríamos a ver la fundación de algunas de las principales ciudades que van a estar hasta el día de hoy. Por ejemplo, el primer asentamiento español es fundado por Diego de Almagro en territorio de la actual Bolivia en 1535. Paria sería justamente esta población que funda y es en su inicio un tambo inca. Este tambo era usado para almacenar comida en tiempos de sequía y en tiempos de necesidad. Los conquistadores arrasan toda esta comida almacenada y fundan en, en reemplazo lo que es Paria. El segundo asentamiento español en territorio boliviano vendría de la mano de otros conquistadores y se fundaría entre 1538 y 1540 de la mano. No se sabe en qué año se ha fundado justamente la ciudad de La Plata, de la que estamos hablando en este punto, ya que el acta de fundación, bien se sabe en el libro de La Duda Fecunda de Javier Mendoza Pizarro, que él desarrolla esto a partir de los escritos de Gunnar Mendoza, que no se sabe si el acta de fundación de la ciudad o se ha perdido o no existe directamente, ya que el documento más antiguo que se tiene en el Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia es de 1538.
Así que directamente no sabemos si o existe o si se ha perdido. Otra de las ciudades que es importante y que se funda justamente en 1545 es la Villa Imperial de Potosí. Potosí se funda a raíz de el descubrimiento del Cerro Rico por parte de Diego Hualpa. Y es que la verdadera historia nos diría, no como lo establece en el libro de Historia de Bolivia Carlos Mesa, con las últimas investigaciones realizadas, es que Diego Hualpa les revela la ubicación del Cerro Rico de Potosí a los españoles a raíz de que los mineros de Porco lo molestaban tanto y cansado decide revelar la ubicación, ya que los incas tenían la orden de que nadie revele la ubicación del Cerro Rico de Potosí. Leyendas en este punto se han inventado justamente para ocultar las riquezas del imperio y es una de las más famosas, la búsqueda del dorado, que es inventada para llevar a orillar a los españoles a que vayan a encontrarse con poblaciones de caníbales que se encontraban ya en el Amazonas y que los incas sabían de su ubicación, pero que los españoles desconocían. Evidente, y el mejor ejemplo de esto es, por ejemplo, el explorador Francisco de Orellana, que muere a causa de estas revueltas y de estos enfrentamientos con los indígenas del Amazonas en búsqueda del dorado. Potosí se fundaría ya en 1545, como les menciono, y es una fundación muy apresurada, no es una fundación planificada. Esto nos lo daría el mismo Bartolomé Arzans de Orso y Vela en sus libros y en sus crónicas, donde nos relata que Potosí se funda justamente a raíz de este cerro, pero no es una fundación planificada, tal como sí lo es la siguiente ciudad de la cual vamos a ver. Como les he mencionado, el 20 de octubre de 1547, en la batalla de Huarinas, se da la pacificación con Pedro de la Gasca en lo que es Cusco y Lima. Ante esto, Pedro de la Gasca le da la orden a Alonso de Mendoza que vaya hacia el sur y funde una ciudad entre Lima, Cusco y la Villa Imperial recién fundada, 3 años antes, con el nombre de Nuestra Señora de la Paz. Es así que Alonso de Mendoza en- se encomendaría en esta misión y llegaría finalmente tarde, ya que él tiene la orden de fundar sí o sí la nueva ciudad el 20 de octubre de 1548. Pero en 1548 recién está en Laja y decide fundarla ahí porque al final tiene la orden de hacerlo ese día y en donde esté, pero ese día, y justamente en Laja funda Nuestra Señora de la Paz. 2 días después, él se pararía donde actualmente es La Ceja, porque 20 kilómetros más allá está el Valle de Chuquiagomarca, lo que actualmente es la ciudad de La Paz. Metería sus manos en el río Choqueyapu para poder lavarse y sacaría una pepita de oro. Es así que encontraría el lavadero de oro Inca, o más conocido como el Valle de Chuquiagomarca, y descendería por uno de estos caminos que habían sido construidos por el señorío de Pacajes y posteriormente por los incas, aprovechando este lavadero de oro. El 23 de octubre se asienta en la meseta de Churubamba, lo que actualmente es la Plaza Alonso de Mendoza, pero no sería hasta unas horas después cuando en la actual Plaza Morillo hace finalmente la fundación oficial ya el 23 de octubre de 1548. Adelantándonos un poco en el tiempo, en 1561 se fundaría la ciudad de Santa Cruz. Santa Cruz se funda con el mismo objetivo que La Paz. ¿Cuál es este objetivo? Dirán ustedes. Es que sirva a Santa Cruz de punto de conexión entre Asunción y la ciudad de La Plata, es decir, la futura Sucre. Pero además, en todo este territorio, si se puede ver en el puntero láser, en todo lo que es el Amazonas, hay tribus de chiriguanos que están en rebelión constante que no se dejan someter, por lo que Santa Cruz y Tarija, más después, posteriormente, se fundarían como centros para controlar estas poblaciones y también como centros militares defensivos. En el tomo 6 de Historia de Tarija,
que lo saca la Universidad Juan Misael Saracho, se nos relata que el virrey Francisco de Toledo en el año de 1574 mandaría a fundar la villa de San Bernardo de Tareja, justamente con este objetivo, controlar a las poblaciones de chiriguanos que estaban destrozando a diestra y siniestra todas las poblaciones españolas. Fundadas estas dos ciudades, estaríamos yendo ya a unos años antes a la villa de Oropesa, que sería conocida después como Cochapampa, pero después ya una deformación del nombre Cochabamba. En 1571 se fundaría esta ciudad con el objetivo de abastecer de productos agrícolas a la futura Real Audiencia de Charcas. Cochabamba es orgullosamente conocida desde tiempos coloniales como el granero de la audiencia, pero más allá en la fundación de la República, y este nombre lo recogería Joseph Pentland en su bosquejo histórico de Bolivia como el, el granero de Bolivia. Perdón, en el informe sobre Bolivia, Joseph Pentland lo recogería como, con el nombre de el granero de Bolivia. Finalmente, en 1606 se fundaría la villa de San Felipe de Austria, que más adelante va a ser conocida como Oruro, con el mismo objetivo que Potosí. Se descubren minas en Oruro, sí, pero no son tan relevantes como la de Potosí, ya que Potosí es la mina de plata más grande del mundo, es la beta de plata más grande del mundo. Oruro tendría su esplendor con Yayagua, pero eso sería mucho tiempo después, ya casi entrando al siglo XX. La diferencia entre Oruro y Potosí es que los mineros de Oruro tienen un sueldo, mientras que los de Potosí no tienen un sueldo, por lo que Potosí crecería muchísimo más rápido a raíz de esto, mientras que Oruro se quedaría al principio como una población aislada y ya después como una pequeña urbe. Con la fundación de estas ciudades, empieza también la fundación de las reales audiencias. Y es que, como recordemos que el virreinato para reemplazar estas gobernaciones y para reemplazar a las gobernaciones de Nueva Castilla, Nueva Toledo, empieza la fundación de los virreinatos. ¿Cuáles son los virreinatos que nos atañen a nosotros? El virreinato del Perú, que es fundado en 1542, y el virreinato de Nueva España, que es fundado en 1535. Más adelante, el virreinato del Río de la Plata, que abocaría a lo que actualmente es Argentina, Paraguay y Uruguay, fundado en 1776, que dicho sea de paso, será un dolor de cabeza tremendo para la corona española ya en época de independencia. El que nos atañe a nosotros por ahora es el virreinato del Perú. Cabe recalcar que desde la fundación de este virreinato en 1542 y desde la fundación de la, de la que después se va a conocer como la Real Audiencia de Charcas, esta audiencia le pertenece o está bajo la tuición del Virreinato del Perú. Ya luego después, con la fundación del Virreinato de Buenos Aires, pasaría a formar parte de este virreinato. En 1810, cuando cuando este virreinato se independiza, la audiencia de Charcas vuelve a pasar a tuición del virreinato del Perú. ¿Por qué les menciono esto? Va a ser importante más adelante. La Real Audiencia de Charcas es creada por cédula real un 18 de septiembre de 1559 por Felipe II de la Casa de Habsburgo, de la Casa de Austria, y es establecida finalmente el 22 de mayo de 1561. Su nombre derivaría el nombre original de esta audiencia es la Audiencia de la Plata de Charcas, se constituye como la entidad judicial y administrativa más importante del Virreinato del Perú. Este cambio de virreinatos haría difícil establecer cuál es su extensión territorial, problema que después Bolivia va a heredar. Ya tendríamos establecida la división administrativa. Cabe recalcar que Brasil, como colonia portuguesa, ya es perteneciente ya directamente a Portugal y es porque los españoles la ceden mediante el Tratado de Tordesillas para no tener una guerra con Portugal. Ellos prefieren ceder ya que dicen, no me sirve de mucho tener ese lado del Amazonas porque la riqueza se centra en los Andes. ¿Cómo se organizaba administrativamente la colonia? Las autoridades coloniales
Em, se, en la cabeza siempre estaba el rey, pero el rey no puede saberlo todo, así que establece dos instituciones que están en España para poder asesorarlo en la administración de las colonias. ¿Cuáles son estas? La Casa de Contratación y el Consejo de Indias. La Casa de Contratación es creada en 1503 y 20 años después se va a crear el Consejo de Indias. ¿De qué se encargan estas dos instituciones? La primera, de regular el comercio y la segunda, de administrar los tributos de todas las colonias y aparte implementar políticas que tengan que ver con estas colonias. Más abajo del rey estarían los adelantados, que serían las primeras autoridades que llegarían a América. ¿Cuáles son estos? Los conquistadores, que tendrían la misión de poder conquistar estos territorios para poder ponerlos bajo tuición del rey. Abajo estaría el virrey, que ya sería el reemplazo del gobernador o de los conquistadores denominados adelantados. El virrey es el representante del rey en América. Gobernaba usualmente por 5 años, aunque algunos virreyes se extendían de este periodo, y si no recibía las instrucciones de la corona o del Consejo de Indias, podía decidir por sí mismo. Ante el virrey también estaba la Real Audiencia, que estaba a cargo de la justicia, administrar la justicia de América. Habían diferentes audiencias, pero la más importante, bueno, la que nos atañe a nosotros es la que ustedes pueden ver en pantalla, la Real Audiencia de Charcas, dependiente ya del Virreinato de Buenos Aires desde 1776, que es cuando se funda. Otro, Otra división administrativa interesante es las capitanías. ¿Qué son las capitanías? Son porciones del territorio que están encargadas de la defensa y la administración de las principales aduanas que se han establecido en América. Las capitanías generales son zonas de control, son zonas militares justamente para poder defender todo lo que va a ser la colonia. Se establecen en puntos estratégicos, evidentemente, para poder hacer efectiva esta defensa. Más abajo estaría el cabildo, que es como un consejo de vecinos que se encarga de, de la urbanización y del proyecto del progreso de las ciudades. Más abajo de esto también, o una autoridad aparte, estarían los corregidores, que son jefes políticos y administrativos nombrados por el Consejo de Indias. Hasta abajo estarían los caciques. ¿Qué es un cacique? Un cacique es una autoridad indígena que está encargada de recaudar tributos y tiene diferentes privilegios. Entre ellos saben leer y escribir, se les da un sueldo y tienen ciertas ventajas en relación a sus, a su comunidad. Es necesario e importante anotar que es un cacique porque más adelante nos va a servir para poder explicar qué ha pasado con las rebeliones indígenas. Con la organización administrativa y política de lo que ha sido la colonia, entraríamos a la organización económica. Y es que como colonia es necesario establecer algunos tributos. ¿Cuáles eran los principales tributos que se han establecido en colonia? El quinto real, que es un impuesto del 20% de todo lo que se produzca en América, especialmente producciones mineras, y que va directamente a a las cajas reales en España. Más abajo tendríamos la alcabala, que es un impuesto sobre los bienes muebles e inmuebles en América. Otro también estaría la avería o el derecho de avería, que es básicamente un impuesto al comercio dado por los comerciantes que están llevando sus mercancías hasta España. Finalmente tendríamos el tributo indígena, que es un tributo obligatorio pagado por todos los indígenas conquistados. Asimismo, tendremos el último, que sería el diezmo, que es el pago de 10% de rentas, pero esta va a la iglesia y que muchas veces era muy difícil de pagar, porque al final los indígenas eran mayormente los que lo tenían que pagar.
El tributo indígena que les estoy mencionando se mantiene hasta después de la colonia, inclusive hasta antes de la Guerra del Pacífico. En ese sentido, ya podríamos ver la estructura social, la organización social de la corona española. En América, los más altos funcionarios eran la élite española, los nacidos en España. Ellos podían acceder a cualquier cargo de poder y aparte de ello tenían todos y cada uno de los derechos reconocidos por la corona. Abajo de ellos estaban los criollos, que la única diferencia que ellos tenían con los españoles era directamente que ellos eran españoles nacidos en América. Los criollos no pueden acceder a cargos como alcaldes, corregidores, regidores o gobernadores, ni tampoco virreyes, ya que la corona tenía miedo de que tengan una tendencia independentista. Y esto provoca que los criollos sean excluidos de cargos de jerarquía. Como dato curioso, por ejemplo, de los 114 virreyes que gobiernan América, solo 14 son americanos de nacimiento. Los demás son españoles. Más abajo tendríamos los mestizos, que es básicamente una persona que sus padres son españoles e indígenas. Es una mezcla entre españoles e indígenas. Tiene ciertos beneficios tener esta carga, ya que a diferencia de los indígenas, tiene más derechos y no tiene que pagar ciertos tributos. Por otra parte, tendríamos ya a los indígenas, que son las personas originarias de América que están obligadas a trabajar muchas veces sin derechos o con un sueldo muy paupérrimo. Había una diferencia entre indígenas domados y no domados. Los indígenas domados se distinguían por ser ya se distinguían de los no domados porque algunos no, que son domados no tienen sueldo y son considerados casi casi esclavos. Al final tendríamos los esclavos, que son personas africanas traídas que es forzosamente privadas de su libertad en contra de sus derechos y obligadas a trabajar hasta la muerte. De los esclavos tendríamos tres tipos: un esclavo directamente traído desde África, el otro que serían los mulatos, en el cual es una persona de la cual es hijo de españoles y esclavos. Es decir, puede que su padre sea español y su madre sea esclava, o que su madre sea española y su padre sea esclavo. Era muy raro de ver mulatos donde la madre era la española, por lo que se cuenta en varios textos coloniales que apenas nacían estos niños eran asesinados. Y la última clase social que se ha visto en América son los zambos. Un zambo es el hijo de un indígena y un esclavo. Como no tiene directamente derechos, porque como es hijo de esclavo, eran la clase social más despreciada de todas. Una, una narración interesante es que en algunos documentos coloniales de Cuba se cuenta que una forma de acceder a la libertad es mediante las cartas de libertad. En 1591, un, unos padres, una pareja de esclavos tiene un hijo y este hijo es comprado por sus padres a sus dueños para que pueda ser libre, ya que si tú naces si tus papás son españoles, tú también vas a ser, si tus papás son esclavos, tú también vas a ser esclavo. Esta historia que les cuento se narra en el libro Memorias Afrodescendientes, en la historia compartida de Paola Revilla, que ella nos cuenta cómo un esclavo se pasa toda su vida ahorrando dinero para poder comprar la libertad de su futura esposa. Había dos formas de liberarte, mediante las cartas de libertad o mediante las manumisiones. Una manumisión era básicamente un perdón o un agradecimiento del patrón. Se nos cuenta en este relato que esta persona que ya ha sido liberada cuando era bebé, que ha crecido siendo un individuo libre, él compra la libertad, compra la libertad de su futura esposa. Lamentablemente, esta mujer muere a los pocos días de haber sido liberada y este esclavo de la pena se suicida. Estas historias han sido
muy bien documentadas, hay demasiadas como esta a lo largo de toda la colonia. Y es lamentable por la situación que han tenido que pasar los esclavos. Otra organización, otro grupo social, por así decirlo, que ha estado presente en la colonia sería la Iglesia Católica. Y la iglesia tenía diferentes obispados que han llegado a la colonia mediante órdenes religiosas. ¿Cuántas han sido? Han sido diversas, pero nos centraríamos en cuatro importantes, que más adelante se va a agregar una quinta. Franciscanos, dominicos, agustinos y mercedarios llegarían a América y posteriormente también los jesuitas, de los cuales, por ejemplo, por decirles, los franciscanos eran una de las órdenes que más se ha extendido por el hecho de que ellos tenían los tres votos que ellos hacen le conviene a la corona española porque no tienen que pagarles un impuesto. ¿Cuáles son estos? La pobreza, la obediencia y la castidad. Por tener el voto de la pobreza, ellos directamente no piden un tributo como tal. Con las órdenes religiosas llegaría también la Santa Inquisición, y es que es necesario entender de que la Inquisición como tal nacería en el año 1209 con el Papa Inocencio III. Este señor crea el órgano de control de la doctrina católica y se le encarga a los dominicos en el año 1232. Es así que los dominicos empezarían a administrar lo que va a ser después la Santa Inquisición, que llegaría junto con esta orden a América. En, los dominicos se inspiran en las reglas de San Agustín, pero algunos de estos, no todos obviamente, cometen demasiados abusos en contra de la población negra y indígena de América. Ya tendríamos ello, y es necesario también ver cuáles han sido los virreyes más importantes. Y es que para América, para el virreinato del Perú al menos, el virrey más importante es el virrey Toledo. Es más, este virrey se pasea por todo el virreinato del Perú poniendo orden. Es tal el orden que pone que varias de las reformas toledanas, que después se van a conocer así, se mantendrían hasta el final de la colonia. En el libro Provisiones del Virrey Don Francisco de Toledo para las minas de Potosí de 1570 a 1580, Clara López Beltrán y Ana María García nos relatan cómo el virrey pone orden en Potosí. Potosí ya se había fundado desde 1545, pero los españoles estaban sacando a diestra y siniestra el mineral, haciendo que Potosí empiece a colapsar. El virrey pone orden y una de las formas en poner orden es que limita la tala de árboles de queñua. En todo el altiplano habían árboles de queñua que son talados justamente para poder construir socavones. En uno de estas provisiones, el virrey prohíbe la tala de queños para que ya no se siga destruyendo el altiplano de manera ambiental, como punto para poder continuar con esto. Otra de las reformas que establece el virrey Toledo sería el método de amalgamación de metales. Aquí introduciría el uso de azogue, que es el azogue, el antiguo nombre del mercurio. Cuando se mezcla azogue y plata, la plata se empieza a purificar de una mejor manera y sale una plata de una ley mucho más alta, por lo que vale más. Entonces, esta plata purificada a casi al 100% se empieza a irse en lingotes hasta España. Otra de las funciones que ha tenido es justamente fundar la Villa de Oropesa, lo que diría es Cochabamba, y fundar Tarija, como ya les he comentado. El Visay Toledo entra en guerra con los chiriguanos aproximadamente en el año de 1574, donde entra en una expedición con 400 españoles a la región del Chaco actual, lo que actualmente sería el sur de Santa Cruz y el norte de Paraguay, para poder diezmar a la población de los chiriguanos. Sin embargo, es derrotado, lo intenta al año siguiente, pero vuelve a ser derrotado, y al final lo único que él pronunciaría es que son las siguientes palabras. Los chiriguanos son enemigos de la iglesia y de su majestad.
estorbadores de la predicción del Evangelio y perturbadores de la paz. Los chiriguanos, para que ustedes lo sepan, no han sido derrotados ni en época prehispánica por los incas, ni en época colonial por los españoles. La primera derrota que ellos tendrían sería recién en, en la República ya fundada y establecida en 1892, en la masacre de Kuruyuki, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, antes de entrar. Em, con este punto ya estaríamos empezando a entrar a los primeros levantamientos indígenas. Antes de entrar a este punto, un momentito, por favor. Ahora sí, perdón. Fundadas las ciudades, fundadas la Real Audiencia, establecida la jerarquía social en América, empezarían las revoluciones indígenas. Pero ¿por qué se da esto? Si se dan cuenta, pagar los impuestos que la corona está exigiendo es sumamente complicado, no es sencillo. Eh, el antropólogo e historiador Marcelo Grondin nos diría de que para poder, aunque sea casarte o para poder bautizarte, la corona exigía requisitos muy em, imposibles de cumplir, por así decirlo, a los indígenas. Casarte o bautizarte era un lujo, pero al mismo tiempo era exigido por los españoles, por lo que cansados de los abusos, los indígenas empiezan a levantar. Vamos a analizar tres de los levantamientos más importantes, porque hay muchísimos más, pero nos centraríamos o nos abocaríamos a tres de estos. En la colonia o a lo largo de la colonia han habido muchísimos. Es más, desde la muerte de Atahualpa, hasta 1825 se han contabilizado N de cantidad de levantamientos indígenas justamente porque ellos querían, más allá de una independencia, querían vivir en paz. Aspecto que parece muy, muy pobre de pedir, pero básicamente es lo que ellos querían, vivir en paz, que se les deje trabajar en paz. Uno de los primeros que veríamos a continuación sería Tupac Amaru II. ¿Qué es lo que pasa con Tupac Amaru II? Él es descendiente directo de Tupac Amaru I. Como hemos visto, Tupac Amaru I es asesinado en 1572. Muchos siglos después, ya con la colonia instaurada hasta más no poder, empezaría los levantamientos indígenas. Tupac Amaru II se levanta justamente por las reformas borbónicas que se están haciendo. Antes de entrar a su a su historia, es necesario entender por qué se levantan. Y es que en 1780 ya se empiezan a levantar, pero desde 1700, incluso muchísimo más antes, la Casa de Austria está gobernando España. Los reyes que gobiernan, los reyes, desde los reyes católicos, mucho más antes incluso, devienen entre hijos, padres, nietos, etcétera, de esta famosa Casa de Austria o la Casa de Habsburgo. Hasta 1700 estarían gobernando, ya que el último de esta casa, que es el rey Carlos II, es estéril. Carlos II es producto de mucha, eh, la familia de Carlos II, perdón, se casaban entre hermanos y entre primos, justamente para poder conservar este linaje, pero esto traería problemas de salud severos a sus descendientes. No sería el único rey que pasaría por esto, pasarían otros también por el mismo problema, pero Carlos II es uno de los que más le afecta, ya que tiene, entre otros problemas, la deficiencia de ser estéril. Él se casa, lo hacen casar a la fuerza, pero no puede tener hijos directamente, no puede tener descendencia, y a su muerte nombra a su sucesor mediante su testamento, que sería su sobrino nieto, ni siquiera su sobrino directo, Felipe V de la Casa de Borbón.
en España inicia una guerra de sucesión que se extiende hasta 1714, porque los españoles dicen, yo no puedo concebir que mi rey sea francés, porque Felipe V era francés. Sin embargo, Felipe V se establece ya como tal en el poder e instaura una monarquía absoluta, al igual que lo ha hecho su abuelo, o bueno, que lo hizo su abuelo Luis XIV, igualmente en Francia. Con la Casa de Borbón se vienen las reformas borbónicas. Entre ellas aumentan los impuestos, reemplazan las instituciones que ya se habían consolidado hasta ese momento, como era el Consejo de Indias, que es sustituido y se crea el Ministerio de Marina e Indias, y se traslada la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz, por lo que aparte de estas reformas también se crean nuevas intendencias y nuevos virreinatos. Por ejemplo, se crea el virreinato de La Plata, del Río de la Plata, el virreinato de Buenos Aires, perdón, en 1776, que sería después el virreinato que más problemas le va a dar a, a los españoles. Con la creación de este virreinato, la Real Audiencia de Charcas pasaría a tuición del virreinato de Buenos Aires y ya no del virreinato del Perú. Con este contexto ya podemos entender un poco mejor por qué los indígenas se empiezan a rebelar. Y es que Tupac Amaru II, indígena de Cusco, se empieza a cuestionar por qué yo le tengo que pagar un tributo a los españoles siendo el descendiente directo de Tupac Amaru I, que ha sido ajusticiado por el ya fallecido Virrey Toledo. El 25 de mayo de, 1500 de 1770 contrae un matrimonio con Micaela Bastidas. Tiene tres hijos, de los cuales dos van a ser mandados a España. Uno no se sabe dónde está. Y ya sería en 1766 donde empieza a reclamar a las autoridades coloniales el reconocimiento de que él es el descendiente directo de Tupac Amaru y que se le dé el título de cacique o indio noble. Lo obtiene y lo nombran el Marqués de Oropesa. Llega a tener negocios grandes, llega a tener muchas tierras y logra una actividad, una comodidad económica bastante aparente. Lastimosamente, entre 1776 y 1778 viaja a Lima para exigir a los funcionarios del Virreinato del Perú que ya no manden mitayos a la provincia de Potosí, ya no manden sus mitayos a Potosí, porque Charcas, la Real Audiencia, ya pertenecía a Buenos Aires. Amaro evidentemente se empieza a levantar porque directamente no le hacen caso y justamente es el 4 de noviembre cuando se levanta. Elige justamente el cumpleaños del rey, invita a la nobleza local a su casa, los embosca en su hacienda y los asesina a esta élite española. Amaro anuncia sus derechos públicamente de que él es descendiente directo de Tupac Amaru I y ante esto lo arrestan porque en su bolsillo encuentran un edicto donde él dice yo voy a ser el que va a poner un nuevo orden a todo lo que es la colonia americana. Es más, en su mismo edicto se corona como inca. Sin embargo, es asesinado evidentemente porque lo estaban llevando a Charcas, pero lo matan. Da una breve batalla el 12 de noviembre de 1780, donde derrota a los españoles. Sin embargo, como les digo, es asesinado un 18 de mayo de 1781. Las últimas palabras que Amaru le dice a su asesino es, aquí solo hay dos culpables, tú por oprimir a mi pueblo y yo por querer liberarlo. Luego de estas palabras, Tupac Amaru ha muerto. El segundo del que nos atañe, su historia sería Tomás Catari. Y es que el 18 de mayo de 1781, si bien ha muerto Tupac Amaru II, unos años antes se daría otro levantamiento que es el de Tomás Catari. Tomás Catari ya era un cacique asentado en Macha, una población que se encuentra en Chayanta, Potosí. El corregidor del lugar, que se llamaba Joaquín Alós, decide que Tupac Katari ya no va a ser el cacique de ahí.
y nombra a uno de sus cuates como cacique. Tupac Katari, bueno, perdón, de Tomás Katari, se va caminando en 1777 a la Real Audiencia de Charcas en la ciudad de La Plata para poder reclamar los abusos que estaban cometiendo contra él. Pero la audiencia le dice, yo no puedo resolver esto, tienes que ir directamente al Virreinato de Buenos Aires, es decir, la ciudad de Buenos Aires que está a N de kilómetros de distancia de lo que era la ciudad de La Plata. Tomás Katari con su amigo Tomás Achu viajan solo los dos hasta el Virreinato de Buenos Aires, donde restauran su derecho y tiene que volver caminando hasta su comunidad en Macha para que se le devuelva el cacicazgo. Lamentablemente, Joaquín Alós directamente le dice, yo no te voy a reconocer como cacique, lo arrestan, él evidentemente se libera, mata a Joaquín Alós. Aparte de eso, se da una pequeña revuelta en marcha, sin embargo, es naturalmente capturado y asesinado un 15 de enero de 1781. Tanto Tupac Amaru II como Tomás Kateri no pasarían a la historia, ya que Juliana Pasa agarraría el nombre de Tupac y el apellido de Katari para formar su nombre, Tupac Katari. Tupac Katari, un indígena que a priori no estaría muy, no se revelaría tanto, por así decirlo, porque él vivía cómodamente en su comunidad de Ayo Ayo, en la provincia de Sica Sica, nacería en 1750, se casa justamente con Bartolina Sisa, tiene hijos, sin embargo no se sabe qué es lo que pasa con estos pequeños, y se da cuenta de los abusos que los españoles hacen a su comunidad. En el libro Historia de la Rebelión de Tupac Katari de 1781 y 1782 de la investigadora María Eugenia del Valle, y justamente en el libro que ustedes pueden ver en pantalla de cuando solo renacen los indios del investigador Sinclair Thompson, se narra toda la aventura de Tupac Katari, todo el cerco de 109 días que empezaría un 13 de marzo de 1781, imitando lo que sus antecesores habían hecho, porque se ha hecho un cerco a Sorata años antes, donde se ha inundado la ciudad, la población de Sorata, y todos los pobladores habían muerto en esta inundación. Él quiere hacer lo mismo en La Paz. Katari se autoproclama como virrey y a Bartolina Sisa le da el título de virreina. Es más, uno de los pocos dibujos y una de las pocas imágenes que se tiene de Tupac Katari, y me atrevería a decir que la única, es la que pueden ver en pantalla con su traje de virrey. El primer cerco de La Paz, que se inicia el 13 de marzo de 1781, cuenta con más de 40.000 indios cercando las pocas 40 manzanas que conforman el casco viejo de lo que antes era la ciudad de La Paz. Causa la muerte de más de 10.000 españoles, pero esta resistencia es encabezada por Sebastián de Segurola, el abuelo de José Vallivian Segurola, y él impide que Katari tome la ciudad y resiste hasta el auxilio de las tropas españolas. El 30 de julio, el gobernador de Moxos, Ignacio Flores, logra entrar a la ciudad, da víveres a la población para que puedan subsistir, pero ellos se retiran ya que los indios no dan batalla directamente y se repliegan. El 2 de julio, Bartolina sí se estaba bajando del Alto hacia La Paz cuando es apresada en su campamento de Pampajasi. Es encerrada hasta su ejecución un año después. Ignacio Flores se va de la ciudad, le deja el mando a Sebastián de Segurola y es cuando Katari, por también la aprehensión de su esposa Bartolina Sisa, es cuando iniciaría el segundo cerco. Este lo organizaría entre Katari y también con Andrés Tupac Amaru y su hermana Gregoria Paz. El Virreinato de La Plata, el Virreinato de Buenos Aires, es cuando ya empiezan a mandar tropas al mando del general José de Reseguín y llegan a la ciudad de La Paz el 17 de octubre de 1782, con 7.000, de 1780, de 1781, perdón.
Llegan con 7.000 hombres, masacran a varios indígenas, pero entre ellos Qatari se escapa. Lo que nos diría Sinclair Thompson es que Qatari estaba en camino a ir hacia Peñas para poder escaparse, pero allí es traicionado por uno de sus mejores, de sus amigos de confianza, Tomás Incalipe. Incalipe había vendido a Qatari, lo había hecho embriagar para que él no se escape y es apresado por los españoles. El oidor Francisco Taddeo Díez de Medina es el que condena a la muerte a Túpac Katari en la Plaza de Peñas. Si revisamos la sentencia condenatoria que el oidor Díez de Medina establece para Túpac Katari, nos damos cuenta de que en la sentencia se establece que se le corte la lengua. Entonces no es posible que él haya podido pronunciar la frase volveré y seré millones. Eso es algo falso. Una vez que se lo descuartiza, su cabeza es trasladada al cerro de Quilliquilli, donde Qatari había puesto una horda para ejecutar a los españoles. El brazo derecho es exhibido en la plaza de Ayo Ayo, donde él había nacido. Luego la trasladan también a Sica Sica. La pierna derecha es enviada a Chulumani, la capital de la provincia de los Yungas, para que los esclavos que estaban ahí lo puedan ver. El brazo izquierdo es llevado a Chacachi, que es la capital de la provincia de Masuyos, mientras que la pierna izquierda es llevada a Quequeviri, la capital de Pacajes. Estas comunidades eran también aliadas de Tupac Katari, pero a la muerte de este todas se callan y no vuelven a levantarse más hasta después los levantamientos indígenas de Oruro, que desde finales del siglo XVIII se empiezan a levantar. Otros cercos olvidados, le llamaría la historiadora María Luisa Sous, se desarrollarían también en Oruro. Un levantamiento protagonizado el 10 de febrero también contaría con un pequeño cerco, un intento de cerco a Oruro que no llegaría a mucho. A consecuencia de esto, en 1782 se promulga una ordenanza que le suprime todas y cada uno de los pagos a todos los españoles. Se les quita un sueldo, se les aumenta los tributos y además que los corregidores y los oidores de la ciudad de La Paz son despedidos y son sustituidos por otros. Justamente como un castigo porque los españoles que estaban viviendo ahí no han podido defenderse de los indígenas. Con este levantamiento indígena empezaría lo que es la guerra de independencia. Unos años después, entrando primero en contexto, tenemos que entender de que en 1807 Francia y España firman un tratado de alianza para que España le permita al ejército francés entrar a su territorio para invadir y atacar Portugal, ya que Napoleón Bonaparte desde muchos años antes, unos cuantos años atrás, ya estaba empezando a invadir toda Europa. Se consuma la invasión de Portugal, así que los reyes portugueses se van, se salen de Portugal, lo abandonan directamente y se trasladan hasta Brasil. Es así que se funda el Imperio del Brasil. Ante esto, tropas francesas invaden España y en 1808 el rey Carlos IV tiene que abdicar en favor de su hijo Fernando VII. En el libro La autonomía revolucionaria de la Real Audiencia de Charcas hacia 1809, de la historiadora Paola Revilla, se nos cuenta que cuando Carlos IV es depuesto del poder, a Charcas le llega la noticia un poco después. Nos dan la noticia de que el rey ya no es Carlos IV y en Charcas se empieza a preparar una festividades para recibir al nuevo rey, para que el nuevo rey pueda ser posesionado, ya que era tradición que cada vez que pasaba esto se hacía una festividad. Al poco tiempo vuelve la noticia a Charcas diciendo de que el rey ya no es Fernando VII, sino que ahora es el hermano de Napoleón Bonaparte, es decir, José Bonaparte, o apodado históricamente como el famoso Pepe Botellas. Ante esto, Fernando VII, como ya no es el rey, los doctores de Charcas se empiezan a pensar si los reyes españoles, si mi rey español ya no es el dueño de América, ya no está en el poder, entonces yo ya soy libre. Yo ya no le pertenezco a la corona. Por ende, ellos empiezan a dialogar entre ellos para viajar a España
y coordinar con los revolucionarios españoles de que, se, que las colonias americanas se eleven a la misma postura que las provincias en España. Es decir, que ya no seamos colonias, sino tengamos el mismo rango y jerarquía que España. Se da la Constitución de Cádiz en 1812 y se reconoce como igual a las colonias americanas. Sin embargo, antes de la Constitución de Cádiz, antes de la Corte de Cádiz, mientras se está dando todo esto, la reina que ya está en Río de Janeiro, Carlota Joaquina de Borbón, que es hermana de Fernando VII, le pregunta al Fernando si ella puede administrar las colonias que están en América antes de que éste sea depuesto del poder. Fernando VII está a punto de acceder, esta noticia llega a América y es cuando se dan los levantamientos del 25 de mayo y el del 16 de julio de 1809. ¿Por qué? Porque los doctores de Charcas estaban viendo con malos ojos que Portugal nos empiece a gobernar. Ellos orgullosos estaban intentando volver a establecer el poder en España. Y es justamente el 25 de mayo de 1809 que es considerado el primer grito libertario de la América Española, que es dirigido por Jaime Sudáñez y Bernardo Monteagudo. En el pueblo chuquisaqueño se levanta en favor de Fernando VII en contra de lo que se estaba queriendo hacer contra Carlota de Portugal. Ellos no quieren pertenecer a Portugal, no quieren pertenecer a Brasil, entonces se levantan. Este levantamiento es aplastado un poco tiempo después, sin embargo, sembraría el ideal de independencia, ya que un poco tiempo después, al grito de hasta aquí hemos tolerado una especie de destierro del seno mismo de nuestra patria, el 16 de julio de 1809 se levantaría la ciudad de La Paz al mando de Pedro Domingo Murillo y otros revolucionarios, entre ellos incluidos Mariano Graneros, Melchor Jiménez, Pedro de Indaburo, Basilio Catacora y hasta Vicenta Juaristeguino, que sería la que le da todo el dinero para que Murillo haga su revolución. La revolución se entra a la Plaza Murillo, lo que actualmente es la Plaza Murillo, destroza el cabildo, destroza los impuestos que estaban las deudas de impuestos que tenían que pagarse y crea la Junta Tuitiva, instaurada el 24 de julio de 1809 y presidida justamente por Murillo, que proclama la independencia de una América que le pertenece a José Bonaparte y aparte proclama la abolición de diversos impuestos. Eh, esta, esta junta se disuelve el 30 de septiembre y lamentablemente la mayoría de estos revolucionarios son capturados para finalmente ser asesinados ya en enero de 1810. Es justamente en enero de 1810 cuando supuestamente se dice que Murillo pronuncia las palabras compatriotas, yo muero, pero la tea que dejo encendida nadie la podrá pagar. En el libro de Estirpe y Genealogía de Arturo Costa de la Torre se nos contaría que el mismo Murillo no diría esto ante toda la población, sino se lo diría a su hija, ya que antes de morir, Murillo se saca su anillo y le pronuncia, hija mía, la tea que yo dejo encendida, nadie la podrá pagar. Por favor, cuídate, yo me despido. Y es así que Murillo es asesinado. Ante esto ya se siembra todo el espíritu de la revolución y es justamente en mayo de 1810 donde se da otra revolución, pero esta vez en el Virreinato de Buenos Aires. El 25 de mayo, justamente de 1810, se destituye al virrey Hidalgo de Cisneros y es reemplazado para poder fundar un nuevo país. Se da una primera junta de gobierno presidida por Manuel Belgrano, Cornelio Saavedra y Mariano Moreno, y así se independiza Buenos Aires. Ya se separa directamente de lo que va a ser las colonias americanas y empieza a formar la esencia de lo que va a ser la independencia. A la par de esto, en otras ciudades de la Real Audiencia se empiezan a dar más levantamientos. El 14 de septiembre de 1810 se da una revolución en Cochabamba, presidida por Esteban Arce. En Santa Cruz, Antonio Suárez se empieza a levantar el 24 de septiembre de 1810.
El 6 de octubre del mismo año se levantan en Oruro y también el 9 y 10 de noviembre del mismo año se empiezan a dar rebeliones indígenas en Trinidad. A la par, Potosí, el mismo día 10 de noviembre, se levanta Potosí y empieza también la revolución. Mientras todo esto está pasando, la extinta, el extinto Virreinato de La Plata, el extinto Virreinato de Buenos Aires, envía cuatro ejércitos auxiliares para poder apoyar con la revolución y con la independencia. Le declaran una guerra al Virreinato del Perú y entran en conflicto los realistas del Virreinato del Perú contra los patriotas del Virreinato de Buenos Aires. El primer ejército auxiliar logra entrarse hasta Chuquisaca y Potosí, derrota a los realistas en la batalla de Suipacha un 7 de noviembre de 1810. Sin embargo, es derrotada en Huaqui en julio de 1811. Las tropas del primer ejército auxiliar se empiezan a replegar, pero mientras se están replegando, se da otra revolución en Cochabamba. En mayo de 1812 se da una ofensiva, el mismo Goyeneche, tropas de Goyeneche, que después va a ser importante para la historia, se entra a Cochabamba para poder hacer una ofensiva y recuperar esta ciudad. El 24 de mayo, Esteban Arce vuelve a atacar, sin embargo son derrotados y para la defensa de la ciudad en la colina de San Sebastián solo quedan mujeres, en las cuales las mujeres cochabambinas toman acción y se da este hermoso momento de las heroínas de la coronilla. Un poco más adelante, ya el virreinato del Perú empieza a adentrarse en Charcas, recupera todas las ciudades de Charcas y empieza a invadir Buenos Aires. El segundo ejército auxiliar, en febrero de 1813, empezaría la defensa de Argentina y empezaría otra vez la invasión hacia Charcas. El general Belgrano se entraría y tomaría la ciudad de Potosí. Sin embargo, es derrotado y vuelven a retroceder. El tercer ejército auxiliar es enviado a Charcas en enero de 1815 y es dirigido por José Rondeau. Rondeau logra controlar otra vez Potosí y Chuquisaca, pero no puede ocupar Cochabamba ni Oruro. Es derrotado por Pedro de Olañeta en las batallas de Venta y Meripe, un 29 de noviembre, justamente de 1815. Todas sus fuerzas son destruidas y el tercer ejército auxiliar es acallado. Un poco tiempo después se empezarían a dar republiquetas. ¿Qué es una republiqueta? Son gobiernos provisionales que se instauran de las mismas personas que están viviendo en esas ciudades. Se dan tantas republiquetas, entre ellas la Republiqueta de La Laguna, la Republiqueta de Santa Cruz o la Republiqueta de Tarija, que son los protagonistas principales de la revolución, de la independencia. Lamentablemente, la historia acallaría estas republiquetas y no les tomaría mucha importancia. De entre ellas podríamos mencionar, por ejemplo, la Republiqueta de Tarija, que tomaría un protagonismo especial a la par del Cuarto Ejército Auxiliar Argentino. En 1817, ya para unos pocos años después, llega a Charcas este Cuarto Ejército Auxiliar. Es comandado por Gregorio Arauz de la Madrid, que pertenece a las ciudades del sur, es decir, de Buenos Aires. Se une fuerzas con la Republiqueta de Tarija y protagonizan un 15 de abril de 1817 la famosa Batalla de la Tablada, en la que el Eustaquio Moto Méndez, junto con el Cuarto Ejército Auxiliar, logran aprender al oficial realista Andrés de Santa Cruz y Calahumana, futuro presidente de la República. Él escapa, pero se pasa al bando patriota y se pone a las órdenes de José de San Martín. Abandona la idea de los realistas y abandona la idea de seguir apoyando a la corona. Desde 1816, las Provincias Unidas del Río de la Plata oficialmente se declaran independientes. Tarija estaría en disputa nueva de mucho tiempo después entre lo que va a ser las Provincias Unidas del Río de la Plata y la Real Audiencia de Charcas. Aunque la historia nos diría que al final eligen pertenecer a Bolivia. Es ahí donde entraría el Ejército Libertador en escena. Tenemos que entender de que mientras al sur estaba habiendo esta pelea con los ejércitos auxiliares, al norte ya se había fundado la Primera República de Venezuela,
que ha caído evidentemente en 1812. Y es que Simón Bolívar, más precisamente este libertador llamado Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, viaja desde que es niño a España para que sea formado como militar. Sin embargo, en 1805, en medio de las guerras napoleónicas, viaja a Roma acompañado de uno de sus maestros de la infancia, Simón Rodríguez, y suben al Monte Sacro, donde juran la liberación de América del dominio español. Vuelve a Venezuela ya casado y en abril de 1810 fundaría la primera República de Venezuela, que como les he mencionado, es aplacada en 1812. Bolívar es derrotado en esta etapa y se retira, se repliega. Sin embargo, vuelve a establecer otra república en 1813 en Caracas, donde se le da el título de libertador. Es lamentablemente otra vez derrotado y se exilia en Haití durante un poco tiempo. En 1816 vuelve a intentar la liberación de Venezuela y es justamente en 1817 donde ya se consolida esto. En diciembre, el 17 de diciembre de 1817 se consolida lo que es la República de Colombia, se fusiona con Venezuela y la Nueva Granada y ya se funda lo que va a ser después la Gran Colombia. Aquí ya prácticamente ya había hecho una amistad con Antonio José de Sucre, que había triunfado en la batalla de Pichincha, un 24 de mayo de 1822, y que ésta logra la independencia de Quito, que más adelante va a ser la República del Ecuador, y ahí se incorpora a la Gran Colombia. El 27 de julio de 1822 se logra una gran derrota en el Virreinato del Perú y es justamente en 1824 donde los realistas ya derrotarían definitivamente, bueno, los realistas ya serían derrotados en la batalla de Junín y Ayacucho. Ahora es necesario entender estas tres batallas, las últimas tres batallas de lo que sería la colonia. La batalla de Junín, que tendría lugar un 6 de agosto de 1824, donde las tropas comandadas por Bolívar, que provienen desde Perú, Colombia, Chile y Argentina, luchan contra William Miller, un general británico, y es derrotado. Miller cae y la batalla triunfa. En la batalla de Ayacucho, que se da un 9 de diciembre de 1824, se lleva en las pampas de Quinen, la ciudad de justamente de Ayacucho, donde el ejército patriota comandado por Antonio José de Sucre se enfrenta a los realistas y es vencedor. Un 29 de enero de 1825 ya entraría finalmente a lo que ya va a ser la Real Audiencia de Charcas. Antes de el 29 de enero, evidentemente, entra la Real Audiencia para poder terminar con el último asentamiento español, la última guarnición española que se estaba ocultando en la ciudad de La Plata, lo que actualmente es Sucre. La última batalla de la independencia se sellaría en la batalla de Tumuzla y con eso se terminaría finalmente la colonia un 1 de abril de 1825. Meses antes, ya el libertador Antonio José de Sucre entraría a la Real Audiencia y decretaría el famoso decreto del 9 de febrero de 1825. Conforme nos dice los dos tomos de Vicente Lecuña referentes a los documentos de la creación de Bolivia, este decreto supremo, este decreto, lo que tiene por objetivo es básicamente convocar a representantes de las provincias libres de la Real Audiencia de Charcas. En total, se conforman 48 representantes de las diferentes provincias para poder decidir qué es lo que se va a hacer. Sucre, luego de la victoria de Ayacucho, luego de estas victorias, el 3 de febrero de 1825 ya cruza el desaguadero y se introduce en Charcas. Decreta ya el 9 de febrero su famoso decreto para convocar a todos estos diputados el 6 de agosto de 1825, que sería la primera sesión de la Asamblea Deliberante del Alto Perú, en conmemoración a la batalla de Junín, celebrada un año antes. Si ustedes revisan el acta de independencia,
se van a dar cuenta de que en la portada no dice Acta de Independencia de la República de Bolivia, tampoco dice Acta de Independencia de la República de Bolívar, como originalmente tendría que decir, sino que dice Acta de Independencia del Alto Perú. Y es que esto es un error que se ha tergiversado a lo largo del tiempo. Durante toda la colonia es necesario entender de que el territorio del Alto Perú no se llamaba de manera oficial Alto Perú. Esta es una denominación coloquial que los españoles y los mismos criollos hacen para referirse al territorio de la Real Audiencia de Charcas. ¿Quién nos lo diría esto? El historiador Josep Bárnadas. Y es Bárnadas el que en su investigación que se titula Por favor, llámenle Charcas, nos dice de que el nombre de Alto Perú no es oficial. Este nombre surge a raíz de que la gente le parecía más fácil denominar a la Real Audiencia de Charcas Alto Perú. Lo mismo pasa hoy en día con la Plaza Triangular, por ejemplo, que su verdadero nombre es Plaza San Martín, o la Plaza de San Pedro, que su verdadero nombre es la Plaza de Sucre, porque ahí está Antonio José de Sucre. Entonces, el nombre de Alto Perú ni siquiera es oficial y por ende nosotros no hemos pertenecido a la República del Perú en ningún momento de nuestra historia, más allá de la Confederación Perú-Boliviana. Como ustedes pueden ver en la imagen, ese es un facsímil que es repartido ya mucho tiempo después, ya que en la en el acta de independencia del Alto Perú, el 6 de agosto de 1825, Sucre le propone a los 48 diputados cuatro opciones. El historiador José Luis Roca, en su libro Ni con Lima ni con Buenos Aires, nos daría la respuesta. La primera opción es unirnos a la Gran Colombia, pero hay una distancia geográfica que nos separa de la Gran Colombia. ¿Cuál es esta distancia? El ya conformado Imperio del Brasil y la República ya fundada del Perú. Entonces esta opción es descartada. La segunda opción es unirnos a las provincias libres del Río de la Plata, las provincias unidas del Río de la Plata, pero dos diputados nomás votan por esta opción. La tercera sería unirnos a la República del Perú, el anterior virreinato del Perú, pero nadie quiere unirse al Perú. Entonces, Sucre se para ante los diputados y les plantea entonces, ustedes quieren ser independientes y los 48 por unanimidad votan que sí. Es así que se funda la República de Bolívar. Meses después, el 3 de octubre de 1825, el diputado por Potosí, Manuel Martín Cruz, es el que pronunciaría, si Roma se funda a raíz de Rómulo, entonces que Bolívar cambie su nombre a Bolivia, que significaría hija de Bolívar, la hija predilecta del libertador. Y es por eso que desde el 3 de octubre de 1825, el nombre oficial de nuestro país, al menos hasta el 2009, sería República de Bolivia. Y es así que empezaría oficialmente la historia de nuestro país. ¿Cuál es el primer presidente de nuestra república? Y esto entrarían en debate algunos historiadores. El abogado e historiador Isaac Sandoval Rodríguez, en su libro Historia de Bolivia, nos diría que el primer presidente de nuestro país no sería Simón Bolívar, sino que sería Antonio José de Sucre, por el mismo decreto del 9 de febrero. Pero algunos investigadores, como el mismísimo Carlos Mesa, nos dirían que directamente Simón Bolívar es el primer presidente. Y él gobierna desde el 12 de agosto, se le entrega la presidencia por haber sido el libertador, hasta el 29 de diciembre del mismo año. Gobierna unos pocos meses. ¿Qué es lo que Bolívar hace en su periodo de mandato? Primero, entrega el departamento de Tarija, o bueno, lo que futuramente va a ser el departamento de Tarija, a Argentina. A raíz de esto, Tarija se levanta en armas y dice, yo no quiero pertenecer a Argentina, así que deciden pertenecer a Bolivia. Es así que Argentina intenta hacer una negociación con Bolivia y les entregamos parte del Chaco Central a cambio de que se nos entregue Tarija. Y es justamente el Moto Méndez el que decide esta resistencia. Posteriormente, también Bolívar le encarga a su maestro Simón Rodríguez hacer un proyecto de educación para la futura república. Aparte de eso, se crean los primeros símbolos patrios. ¿Cuántas banderas hemos tenido a lo largo de nuestra historia? Cuatro, no son tres como se nos ha enseñado. Y no estoy contando aquí por si acaso la huipala, que es un símbolo patrio y más no una bandera. La primera bandera tendría los colores de verde,
punzón y verde. ¿Qué es el punzón? Un tono de rojo que está escrito en el decreto. La misma bandera actual de Bolivia no es color rojo, sino es color punzón, como, como puntualización. Y es creada justamente un 17 de agosto, que hasta el día de hoy es celebrado como el Día de la Bandera. A la retirada de Bolívar, es nombrado presidente Antonio José de Sucre y Alcalá. Sucre básicamente crea los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y Potosí. Emite decretos para que se pueda crear la policía boliviana el 24 de junio de 1826. Promulga la primera constitución de nuestro país, denominada la Constitución Bolivariana, o por otros la Constitución Vitalicia, el 19 de noviembre de 1826. Crea la segunda y la tercera bandera de nuestro país, porque la segunda bandera tenía una duración muy breve, pero la tercera, que comúnmente es conocida como la segunda, se crearía en 1826 con los colores de amarillo, rojo, verde, y es justamente esta bandera la que ondearía en los campos de Ingavi en la batalla de Ingavi. Reintegra Tarija a Bolivia el 3 de octubre de 1826 y en 1827 crea lo que va a ser a futuro la Corte Suprema de Justicia, el actual Tribunal Supremo de Justicia. Hace diferentes reformas fiscales, eclesiásticas y educativas que se pueden encontrar en el libro El gobierno de Sucre del arquitecto William Lofstone. A la salida de Sucre entraría el tercer presidente de Bolivia, que es José María Pérez de Uribe, que gobernaría desde abril de 1826 hasta agosto de 1828. Lo más relevante de este presidente es que firma el Tratado de Piquiza, en el cual evacúa a todas las tropas peruanas y de gran colombianas de Bolivia, o a su vez les ofrece quedarse a modo de pagarles el sueldo por el cual han peleado en la guerra de independencia. No hace mucho este presidente, lamentablemente no es muy conocido, pero después entraría el presidente que ha gobernado 4 veces en Bolivia, José Miguel de Velasco. Velasco lo que hace es básicamente hacer golpes de Estado contra varios de los presidentes futuros, pero no hace nada más relevante en este punto. El que sí lo haría es el gobierno más corto de nuestra historia, que es el de 6 días de Pedro Blanco Soto, que no le dejan gobernar porque es asesinado, pero cuando él es asesinado, entraría en escena el presidente Andrés de Santa Cruz y Calahumana, el mariscal de Cepita, desde 1829 hasta 1839. El mariscal de Cepita eleva a rango el distrito de Atacama a una provincia. Hace demasiadas cosas por Bolivia, sin embargo, también empieza la constitución de la Confederación Perú-Boliviana, como ustedes pueden ver en pantalla. Aparte de esto, promulga dos constituciones, la de 1831 y la de 1834. Crea ahora sí el 24 de septiembre del 31 el departamento de Tarija, crea el primer banco del país que es denominado el Banco de Circulación y aparte promulga los códigos, los famosos códigos Santa Cruz, un código civil, penal, mercantil, un código procesal, algo muy raro de ver en esta época, que serían básicamente una copia de los códigos franceses. Es más, uno de estos códigos no se puede traducir uno de sus artículos, por lo que directamente lo han puesto en francés. La máxima obra de este presidente sería, aparte de la Confederación Perú-Boliviana, la creación de las dos universidades en Bolivia, que sería la segunda y la tercera, ya que la primera universidad de nuestro país es la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, creada en 1624. La segunda sería la Universidad Mayor de San Andrés, creada en 1830, y la tercera, la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, en 1832. Crea diversas bibliotecas públicas, pero como les digo, su mayor logro, al menos en su gobierno, sería la creación de la Confederación Perú-Boliviana. Este proyecto de confederación se enfrentaría justamente a las tropas de Chile y Argentina en varias oportunidades, porque las gobernaciones, los países de Chile y Argentina verían en la Confederación Perú-Boliviana una amenaza directa a su soberanía. Es más, Perú y Bolivia juntos eran mucho más poderosos que Chile y Argentina juntos. Es por eso que la Confederación cae en los campos de Yungay y Santa Cruz es obligado a dimitir de su poder
y es exiliado. Otro punto de esto es que si ustedes pueden ver la parte roja de las provincias del actual Perú, son justamente estas provincias las que no quieren pertenecer a la Confederación y al mando del futuro presidente Agustín Gamarra empiezan diversas revueltas. La parte central de las provincias de Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa y el litoral sí querían pertenecer a la Confederación, mientras que Bolivia directamente le daba igual. En este punto, Agustín Gamarra se empieza a plantear de que Bolivia es una provincia más del Perú, justamente por lo que les decía, porque Bolivia históricamente ha sido conocida como el nombre de Alto Perú. Pero ya les he dicho, esto es un error que hasta el mismo Joseph Barnes y otros historiadores reconocen y que no sería un fundamento que no sería un fundamento válido. A la caída del presidente Santa Cruz entrarían el presidente Sebastián Agreda y Mariano Enrique Calvo, que más allá de esto entrarían en guerra con Agustín Gamarra, pero no lograrían mucho. El que sí lograría es uno de los presidentes que realmente ha consolidado la independencia de Bolivia y es José Vallivian Segurola. Entra en guerra en septiembre de 1841 porque Agustín Gamarra invade Bolivia y es justamente en los campos de Ingavi, cerca de Viacha, un 18 de noviembre de 1841, donde consolida de manera definitiva la independencia de nuestro país, justamente en la batalla de Ingavi. Es más, el mismo Vallivian le dice a sus tropas que los enemigos que tienen al frente los van a ver desaparecer en breve, como las nubes cuando las bate el viento, algo tan poético que inspiraría a estos soldados a invadir Perú, llegar hasta Lima, asesinar a Agustín Gamarra y consolidar, como les menciono, la independencia de nuestro país. ¿Qué actos administrativos ha llevado a cabo José Vallivian, que es uno de los presidentes que más se ha preocupado por nuestro país? Entre ellos vamos a mencionar tres. El primero, Vallivian sabe que no puede depender netamente de los puertos del Pacífico que tiene Bolivia en el departamento del Litoral. Él sabe que si nos invade algún país como Perú o Chile, estos puertos van a ser inutilizados, por lo que le encomienda a varios exploradores buscar rutas que puedan abrir el campo, abrir los ríos del Amazonas y que desemboquen en el Océano Atlántico. Es precisamente Vallivian el que directamente se preocuparía más por la salida de Bolivia hacia el Atlántico, porque desde 1841 Vallivian sabía que Bolivia podía ser atacada. Es justamente esta misión que le encarga al explorador José Agustín Palacios, y es Palacios el que entre 1848 y 1850 exploraría todo el río Madre de Dios y Mamoré del Beni. Otro acto administrativo que haría es el Bosquejo Estadístico de Bolivia, que se lo encarga a José Madrid Alense, un gran estadista que es representante de Oruro y que ha sido uno de los que ha firmado el Acta de Independencia. En 1845 es finalmente cuando se publica este Bosquejo Estadístico de Bolivia y es uno de los antecesores de los censos que actualmente se hacen en Bolivia. Para 1845, Bolivia tiene más o menos unos 1.370.000 habitantes, cuenta con 700.000 indios dispersos en todo el oriente y el 89% de su población se centra en el área rural, algo que nos revelaría una realidad de Bolivia. Desde 1825 hasta después de la Guerra del Pacífico, Bolivia netamente es sostenida por el tributo indígena. No hay otras fuentes económicas que los bolivianos puedan aprovechar. Es por eso que este tributo no es abolido. Vallivian gobernaría desde 1841 hasta 1847. Lamentablemente le hacen un golpe de estado y subiría otro presidente. No le dejan terminar el, este proyecto de nación que tiene y subiría al poder en 1848, después del presidente Eusebio Guillarte, el presidente Manuel Isidoro Belsu Mérez. Belsu, o conocido como con la historia le ha denominado el Tata Belsu, crearía los símbolos nacionales que hasta el día de hoy se siguen utilizando. El 5 de noviembre de 1851, crea la bandera definitiva que hasta el día de hoy se sigue utilizando, crea el tercer escudo de nuestra nación y aparte, el mismo año, el 21 de septiembre de 1851, se crea
se promulga, perdón, la constitución que va a abolir de manera definitiva la esclavitud en Bolivia. Es por eso que ustedes pueden, si escuchan alguna vez la saya afroboliviana, se van a dar cuenta de que en muchos cantos de la saya nombran a Manuel Isidoro Belzo porque él es el que consolida la abolición de la esclavitud. En 1854 vuelve a hacer un censo en el cual ya Bolivia tiene 2 millones de habitantes y sofoca diversas rebeliones de varios generales. Lamentablemente en 1855 es derrocado del gobierno y entraría Jorge Córdoba. Si se dan cuenta, desde 1841 hasta 1879, los presidentes se pasan el gobierno como pasanaco. ¿Por qué? Porque se iniciaría lo que Alcides Arguedas denomina como el periodo de los caudillos bárbaros. Los presidentes se asesinan, se hacen golpe de Estado para poder llegar al poder. No se consolida como tal un gobierno estable. Es interesante ver que después de Córdoba es derrocado por el primer presidente civil de Bolivia. El 9 de septiembre de 1857 subiría al poder José María Linares Lizarazo. Linares es, como les mencionó, el primer presidente civil de Bolivia. Aparte de esto, él gobierna mediante decretos ley. ¿Por qué? Porque el 31 de marzo de 1858, Linares se proclama dictador y anula el Congreso de Bolivia. El 20 de noviembre de 1860 decreta estos decretos leyes para poder gobernar y finalmente publicaría en 1859 el primer mapa de Bolivia. Esto es un error, ya que el primer mapa de Bolivia es el mapa de Bertres, publicado en 1843. El mapa de Linares es conocido comúnmente como el primer mapa de Bolivia porque es el mejor hecho en su época, hecho por el ingeniero Juan Ondarza, Lucio Camacho y José Mariano Mujica, ha sido iniciado durante el gobierno de Ballivián, pero Ballivián no lo logra consolidar. Después del gobierno de Belso y después del gobierno de Linares entrarían dos gobiernos que son los antecesores para entender la guerra del Pacífico. ¿Por qué les digo esto? José María Hacha Valiente gobernaría desde 1861 hasta 1864 y básicamente lo que este señor hace es una política para poder pacificar todo el escenario político de Bolivia. Aparte, promulgaría la Constitución de 1861 y empezaría la negociación con Chile. Lo interesante de esto es de que él en su gobierno se autoriza a declararle la guerra a Chile si Chile nos invade, ya que Chile estaba en este momento de la historia en guerra con España por el control de sus puertos. Nosotros podíamos haber invadido Chile, lamentablemente para este punto de la historia, en 1864 haría un golpe de Estado Mariano Melgarejo y toma el poder. Y en vez de declarar la guerra a Chile, les da la ayuda que pueden, al grado de que aparte de ceder territorio a Brasil, suscribe tratados con Chile para poder explotar de mejor manera el litoral. Melgarejo es evidentemente depuesto del poder por Agustín Morales en 1871 y Agustín Morales intenta arreglar todo lo que Melgarejo ha destrozado, pero no lo lograría. Crea el Banco Nacional de Bolivia en 1871. Aparte promulgaría la Constitución de 1871. Sin embargo, es asesinado por su sobrino Federico Lafayette. A su muerte subiría al poder Tomás Frías. En dos ocasiones es presidente este señor. Sin embargo, lo más importante de su gobierno es la ley de exvinculación de 1874. Y es que Tomás Frías, bueno, con la ley directamente destroza todo lo que es el ayllu y les quita las tierras a los indígenas para poder darlas a los hacendados. En su segundo gobierno se firma un tratado de límites para poder intentar negociar de mejor manera el litoral y se establece definitivamente la división de los paralelos, que parte el paralelo 23 y 24 que le correspondería a Bolivia y el paralelo 25 que ya lo explotaría Chile.
No aumenta los impuestos durante 25 años, sin embargo, esto ya, como les digo, sería el antecedente de la Guerra del Pacífico. A raíz de la ley de exvinculación de 1874, el 20 de marzo de 1875, indígenas se entran a la Plaza Murillo y queman el Palacio de Gobierno. Es por eso que ahora se conoce como Palacio Quemado. Frías convoca elecciones porque es un presidente de transición y entra al poder Adolfo Valliviancol. El acto más relevante de Adolfo Valliviancol es que él sabe, porque es un letrado hijo de José Vallivian, que Chile nos puede invadir. Intenta solicitar al Congreso que se puedan comprar blindados para que Bolivia se pueda defender en caso de una guerra, algo que el Congreso rechaza porque dice no vamos a entrar en guerra. Lamentablemente, Valliviancol fallecería y entraría al poder Hilarión Daza. Daza gobernaría desde el 4 de mayo de 1876 hasta el 28 de diciembre de 1879. Lo más relevante de Daza es que a él justamente le toca la guerra del Pacífico. Y es que tenemos que entender de que para esta época de la historia, el gobierno de Daza se estaba enfrentando a muchas catástrofes. En Atacama ha habido un terremoto, en Cochabamba hay sequía, en todos los Andes hay una hambruna total porque no hay comida y para poder afrontar todo esto, Daza decide poner un impuesto de 10 centavos. El 14 de febrero de 1878 se promulga esta ley que dice en pocas palabras que cada quintal de salitre que salga por puerto boliviano o por puerto del litoral se va a dar un impuesto de 10 centavos, algo que Chile no iba a tolerar, porque ellos estaban intentando abocarse a lo que era el Tratado de Melgarejo. Como la historia nos ha dicho varias veces, el 14 de febrero de 1879 la guerra iniciaría, ya que este impuesto, como Chile se negaba a pagar, Bolivia directamente ha dicho vamos a subastar las empresas. Un día antes del 14 de febrero, los blindados chilenos arriban en Antofagasta y se encuentran en puertos bolivianos. Al día siguiente iniciaría la invasión, una invasión que no ha sido con una declaratoria de guerra, como nos lo diría el derecho internacional público, que se tiene que dar una declaratoria de guerra para poder invadir un país. Y es a raíz de esto que el alcalde de Antofagasta le daría la misión al estafeta Gregorio Colque de que dé el mensaje a Daza de que nos están invadiendo. Él corre en 6 días, le avisa a Daza de que nos están invadiendo y aquí nos darían dos versiones. El historiador Vicuña Maquena nos diría de que Daza está tomando en carnavales y por eso no atiende la eminente guerra del Pacífico. Mientras que la otra versión nos la daría el investigador Edgar Oblitas Fernández en su libro Historia Secreta de la Guerra del Pacífico, quien nos cuenta que Daza sí sabía de la guerra y apenas se entera moviliza las tropas. En Bolivia declara la guerra a Chile el 1 de marzo de 1879 mediante un decreto y es ahí donde ya iniciaría abiertamente la guerra del Pacífico. Otra fecha que es importante recordarla es la defensa de Calama y la batalla del puente Topater el 23 de marzo de 1879, a cargo de Ladislao Cabrera y Eduardo Avaroa, que se enfrentarían a tropas chilenas. Sin embargo, las acciones de Chile serían superiores y serían totalmente derrotados. Es justamente en esta defensa que Eduardo Avaroa cae y pronuncia su famosa frase, que se rinda, bueno, ya ustedes ya la conocen, rendirme yo, que se rinda su abuela y pues lo demás. Otras fechas importantes de la Guerra del Pacífico serían la defensa de Pisagua, ocurrido un 2 de noviembre de 1879, donde evidentemente gana Chile, la retirada de Camarones, dada el 16 de noviembre del mismo año, donde el ejército boliviano se retira dejando solo al peruano, y es a raíz de esto que Daza es depuesto del poder. 3 días después se daría la batalla de Dolores o la batalla de San Francisco, en la que los chilenos ganan. Más adelante,
el 27 de noviembre se da la única victoria de los aliados, donde el regimiento Loa de Bolivia y el ejército peruano protagonizan en contra de Chile en la batalla de Tarapacá, que sería una de las pocas victorias que nosotros tenemos. Por la retirada de Camarones, Daza es depuesto del poder y es exiliado. Lo mandan a Europa para que deje de molestar acá. Y al mismo tiempo, el presidente peruano se excusa, se va a Europa con el pretexto de comprar blindados para su armada. Sin embargo, los peruanos dirían que esto es fuga o deserción, porque él no volvería. El 26 de mayo de 1880 se da la batalla del Alto de la Alianza que sellaría el destino de Bolivia y con eso terminaría, al menos para nosotros, la Guerra del Pacífico. Para Perú terminaría 3 años después, en 1883, cuando Chile toma Arica e invade Lima. ¿Por qué no nos invaden a nosotros? Justamente porque justo en ese momento Chile ya estaba en las últimas ya no tenía mucho presupuesto de guerra, aparte de que es más fácil invadir Perú que Bolivia, ya que la cordillera es como una defensa natural para Bolivia. Terminada la Guerra del Pacífico, iniciaría los gobiernos conservadores desde 1880 hasta 1899. Antes de esto se da la famosa Convención Nacional de 1880, donde se promulga una de las constituciones que va a durar más años en Bolivia. Y aparte de esto, el presidente Narciso Campero, un presidente interino, les pregunta a los del Congreso si quieren seguir con la guerra o si la quieren terminar. Los conservadores, el Partido Conservador, diría que quieren terminar la guerra. ¿Por qué? Porque ellos son mineros y tienen intereses en, con Chile, por lo que ellos quieren acabar la guerra lo más rápido que se pueda. Mientras que los liberales querían continuar con la guerra y proponen la, la movilización general de tropas. Sin embargo, como los conservadores eran mayoría en el Congreso, pues se decide que se va a firmar la paz con Chile. Se da un tratado de tregua en 1880 que pone en status quo el departamento del litoral. Es a partir de ahí donde iniciarían los gobiernos conservadores y la oligarquía de La Plata. Los varones de La Plata empezarían a surgir. Los tres varones de La Plata, Aniceto Arce, Gregorio Pacheco, de los cuales van a ser presidentes estos dos, y después José Avelino Aramayo, que como les digo, sus intereses se centran netamente en lo que es La Plata. Los gobiernos conservadores tienen diferentes características. Las más representativas es de que el 1 de enero de 1892 se da la masacre de Curuyuqui, donde el ejército conservador masacra a indígenas chiriguanos. Aparte de esto, se establece lo que es la construcción de ferrocarriles que van a desembocar en el litoral, pero el gobierno que es representativo en este punto es el de Severo Fernández Alonso. Severo Fernández Alonso gobierna desde 1896 hasta 1899. Es un abogado nacido en Sucre que gobierna, pero se cuestiona lo siguiente, y se cuestiona también con su partido lo siguiente. Bolivia, en toda su historia, ha sido gobernada desde diferentes puntos del país. Los presidentes nunca han gobernado desde Sucre. Y él se cuestiona esto y propone una ley al Congreso de Sucre indicando que el presidente sea obligado a gobernar desde Sucre. Aparte de eso, los diputados paseños, los congresistas paseños se oponen porque dicen el presidente tendría que gobernar desde La Paz, ya que La Paz ha sido más importante que Sucre a lo largo de su historia. Más aún proponen que Bolivia sea federal. Sucre evidentemente no quiere esto, los diputados paseños se retiran del Congreso y se atrincheran en el Departamento de La Paz e iniciaría lo que es conocido como la Guerra Federal. El Partido Conservador de Severo Fernández Alonso contra el Partido Liberal de José Manuel Pando Solares. Pando está en evidente desventaja ya que Severo Fernández tiene al Ejército Nacional de su lado, entonces lo que él hace es directamente convocar al indígena Zaratevilca para que lo ayude.
conocido también como el temible Vilca. En el libro Zárate, el temible Vilca de Ramiro Condarco Morales, que es una de las más, es una magna investigación acerca de este periodo, se conoce que han habido varias batallas conocidas como las batallas de Crucero. El 24 de enero, justo en las citas de 1899, se daría la batalla del primer crucero, y es cuando Pando derrota al ejército constitucional de de Severo Fernández Alonso en esta batalla y los obliga a retirarse para no atacar La Paz. Entre este interín se da la famosa masacre de Moza. El 27 de febrero de 1899, en la población de Moza, algunos efectivos de José Manuel Pando, que eran aliados de Moza, van a parar a este pueblo para poder descansar. Tenemos que entender desde que muchos años antes Moza era atacada en cualquier cantidad de veces por el ejército para poder cobrar tributos. Los pobladores de Moza, cansados de tanto cobro, secuestran a estos soldados que eran sus aliados, los meten a la iglesia y se cuenta que se los comen vivos, los masacran, y es por eso que se conoce como la masacre de Mos, que sería un episodio sumamente triste de la historia nacional, no por el ejército, sino por los comunarios de Moza. Otro punto relevante y que es lamentable también es Lugentes Campi. El antiguo presidente Mariano Baptista Caserta perdería a su hijo justamente en esta guerra federal. A raíz de esto, él publica un pequeño artículo que es denominado Los Campos del Dolor o Lugentes Campi. En el tomo 7 de sus obras completas, que es denominado Artículos de Prensa, al último está justamente este pequeño panfleto. También lo han recogido en las páginas escogidas de Baptista Caserta, publicado por la Biblioteca del Bicentenario, que nos cuenta que es el texto más racista publicado por un presidente boliviano. En este texto, básicamente, Mariano Baptista Caserta se atropella contra los indígenas, indicando que son una clase inferior y más aún indicando de que no deberían pertenecer a Bolivia. Es tan grave esto que, como les digo, o sea, un expresidente publica un panfleto diciendo de que los indios ni siquiera tendrían que tener derechos. La guerra federal finalmente termina en 1899 y se reúnen en en la Convención Nacional de Oruro un 20 de octubre, donde se declara que Bolivia no va a ser federal, que Bolivia se va a quedar como unitario. José Manuel Pando, que al principio apoyaba la idea federal, dice directamente Bolivia va a seguir siendo unitaria, pero lo que sí se va a dar es de que el gobierno se va a trasladar a La Paz. El órgano ejecutivo y el órgano legislativo se trasladan a La Paz, mientras que el órgano judicial se queda en Sucre. Para que el golpe no sea tan duro, la capital se va a quedar en Sucre, pero la sede de gobierno se traslada a La Paz. El gobierno de Pando, que ya es presidente, traiciona a Zárate Vilca, lo asesinan en una condición muy cobarde y no se les restituye los derechos a los indígenas, ya que Zárate Vilca lo único que quería era que se le devuelva sus tierras. Pando, en su gobierno, se tiene que enfrentar a la famosa Guerra del Acre. En 1900, el territorio del Acre, o bueno, lo que quedaba del Acre, está empezando a ser colonizado por brasileros, ya que al norte del Acre está empezando a haber una sequía. Ante esto, en 1900, se da un levantamiento en el Acre y se proclama la República Independiente del Acre. Bolivia manda tropas, muy pocas tropas, a pelear en esta guerra, pero al final, en 1903, directamente el ejército del Brasil se metería al Acre y preguntaría a los acrenses si quieren pertenecer a Brasil o a Bolivia. Al final, Bolivia no tiene la capacidad militar para enfrentarse a Brasil y termina cediendo. Algo interesante de esto es de que el que más se ha preocupado por la defensa de nuestro país sería Nicolás Suárez. En su libro Anotaciones y documentos sobre la campaña del Alto Acre nos contaría todo su accionar. Él moviliza a todos sus peones para poder ir a defender el Acre.
Terminada la Guerra del Acre y terminada también la Guerra Federal, iniciaría el periodo liberal en Bolivia. Los liberales llegarían al poder con su primer exponente, José Manuel Pando Solares. Pando al poco tiempo es derrocado del gobierno. Sin embargo, en el mismo año de 1900 se empieza la oligarquía de los varones del estaño. En el periodo conservador, los varones de la plata ya no tienen mucha fuerza, justamente porque la plata decae su precio en mercados internacionales, y es justamente en 1900 donde un, un pequeño minero cochabambino junto con su esposa comprarían toda una mina, que es el Cerro de Yayagua. Se fundaría después la famosa Patiño Mines Company, a cargo de Simón Iturri Patiño. Es justamente en 1900, y esto nos lo cuenta en la biografía que ha salido acerca de este personaje, que Albina Rodríguez, la esposa de Patiño, es la que está empezando a escarbar metal, está empezando a escarbar este cerro de Yayagua, cuando uno de los peones le grita: Señora Albina, hemos encontrado mineral. Albina se arrodilla ante Dios y le dice: por favor que sea estaño y no sea plata. Al principio ellos piensan que es plata, pero luego Patiño examina y dice: mi amor, hemos encontrado estaño. Lo que no sabían en ese momento era que habían encontrado la veta de estaño más grande del mundo, denominada la mina La Salvadora, justamente porque les ha salvado de la quiebra. Los tres varones del estaño serían justamente el rey, que sería Simón Iturri Patiño, Carlos Víctor Aramayo y Mauricio Hochil, que controlarían casi todas las minas de estaño de Bolivia y más allá casi todas las minas en Bolivia. En este contexto tenemos que entender de que los principales actos de gobierno de los presidentes liberales es que dan más represión a los indígenas, se dan muchas masacres en este punto, pero a raíz de esto, los liberales se dividen y se crea el Partido Republicano, a la cabeza de Daniel Salamanca y Hernando Siles. Salamanca, parlamentario desde 1899, era un famoso diputado por Cochabamba que recoge toda su actuación parlamentaria en cuatro voluminosos tomos que se llaman discursos parlamentarios, en los cuales nos contaría cómo se crea el Partido Liberal, el Partido Republicano, perdón. Los gobiernos republicanos iniciarían desde 1920, cuando el último presidente liberal, José Gutiérrez Guerra, deja el poder. Bueno, los dos máximos representantes de este periodo serían justamente el presidente Hernando Siles, que gobernaría desde 1926 hasta 1930. Hernando Siles iniciaría lo que es la misión Kemmerer de Estados Unidos, que es justamente una misión para poder ayudar a Bolivia a desarrollarse. Aparte de esto, se daría el incidente del Fortín Vanguardia. Como ya hemos perdido el territorio del litoral, ya habíamos perdido el territorio del Acre, el último territorio que nos tocaba defender era el Chaco. Desde 1903 se empieza a plantear esta cuestión del Chaco, y es justamente Hernando Siles el que empieza la fundación de varios fortines para defender este territorio. Lo mismo haría Paraguay y atacaría en 1927 a Bolivia. Sin embargo, Hernando Siles no quiere ir a la guerra y directamente intenta hacer una paz, porque él igual ataca a Paraguay y toman el fortín de Boquerón. A raíz de esto, Paraguay devuelve el fortín Vanguardia a Bolivia y Bolivia devolvería el fortín Boquerón a Paraguay para poder establecerse una pequeña paz firmada en Argentina en 1927, el 22 de abril. Este sería un incidente, no, perdón, en 1928, eh, ya mucho tiempo después. Hernando Siles intenta prorrogar en el gobierno, lamentablemente no lo logra y es derrocado de este gobierno en 1930. Sucedería entonces un gobierno provisional encargado por el militar Carlos Blanco Galindo, que gobernaría unos pocos meses del 28 de junio al 5 de marzo de 1831, de 1830 al 31, por si acaso. Carlos Blanco Galindo
convoca unas elecciones que se celebran en enero del 31, pero que recién se van a afianzar en marzo de este año. Y es ahí donde se dan dos candidaturas, entre las muchas más que hay. El que gana estas elecciones sería Daniel Salamanca como presidente y José Luis Tejada Solórzano como vicepresidente, que gobernaría desde 1831 hasta 1834. Salamanca, que tiene justamente en el tomo uno de sus discursos parlamentarios, sabríamos que él es uno de los que apoya que se firme el Tratado de Petrópolis con Brasil para ceder el Acre. Esto le pesaría, así que él diría, hay que pisar fuerte en el Chaco. Y a raíz de esto, iniciaría la colonización masiva del Chaco. Paraguay haría lo mismo. Sin embargo, no se llegaría a un buen acuerdo y directamente iniciaría la guerra. Antes de iniciarse la guerra, en un punto a resaltar y que es necesario que ustedes lo sepan, es que el 2 de agosto de 1931 se fundaría la Escuela de Guarizata, una escuela dedicada a la educación indígena, que no tendría más repercusión, al menos en su tiempo, que después va a ser mucho más importante. Planteado todo este escenario en la Guerra del Chaco, el en junio de 1932, Bolivia descubre la laguna Chuquisaca, que había sido descubierta un año antes por los paraguayos y la denominan la laguna Pitiantuta. La guerra del Chaco entonces iniciaría porque nosotros como bolivianos atacamos a Paraguay para recuperar esta laguna porque pensaban que nos estaban invadiendo. Paraguay se queja, se hace la víctima ante la Organización de Estados Americanos y ante la Sociedad de Naciones y dice que Bolivia ha atacado. Por ende, nos declaran la guerra. Es así que se inicia la guerra del Chaco. La primera fase duraría desde junio a diciembre de 1932. Tendría como comandante a Filiberto Osorio y José Lanza. El episodio más emblemático de este periodo es la defensa del Fortín Boquerón. Boquerón como tal es un fortín que pertenece a Paraguay, pero nosotros lo habíamos conquistado. El 9 de septiembre de 1932, al mando del coronel Manuel Marzana, se empieza la defensa de este fortín. Los bolivianos resisten durante 20 días sin recibir ayuda hasta que finalmente el 29 de septiembre ya no pueden más y nos contaría el mismo Marzana que él da la orden, les pregunta a sus soldados si quieren seguir combatiendo o si se quieren dar una capitulación honrosa. Cabe recalcar, no estoy diciendo rendición, estoy diciendo capitulación honrosa. Y sus soldados le dicen, mi señor, ya no podemos seguir peleando, capitularemos. Salen al encuentro de los paraguayos, que ya eran más de 10.000 que estaban cercando Boquerón, y finalmente firman la capitulación honrosa. Es más, en periódicos argentinos y bolivianos se escribiría que Boquerón es uno de los episodios más tristes de la historia mundial, comparable con la batalla de Termópilas, que se ha vivido en Grecia, o la batalla de Stalingrado, que más adelante se viviría en la Segunda Guerra Mundial. Luego de esto, la segunda fase de la guerra iría desde diciembre de 1932 hasta diciembre de 1933. En este periodo de guerra es total ofensiva boliviana. Nosotros no dejamos de atacar hasta llegar a Nanagua. En Nanagua ya es el último punto donde nosotros llegamos y estamos a 100 kilómetros de Asunción. Estamos a punto de llegar a la capital de Paraguay y es cuando el comandante, el general Félix Estigarribia, reorganiza su ejército y decide contraatacar. El desastre de Nanagua es tan grande que el comandante Hans Kunt es botado del ejército y directamente ya no vuelve. Es más, en uno de los tomos de la historia de la Guerra del Chaco el historiador, ay, no me acuerdo cómo se llama, ay, se me ha ido el nombre, pero en uno de los tomos de este historiador chileno, Aquiles Vergara Vicuña, ya se me ha vuelto el nombre, nos contaría justamente que a raíz de este incidente ya no podríamos volver a tener
una victoria tan grande como la que hemos tenido durante todo este periodo. La tercera fase, que iría desde diciembre de 1933 hasta enero del 35, Bolivia empezaría a retroceder. La cuarta, ya entrando de enero a julio del 35, se da el corralito la defensa de Villamontes, porque Paraguay ya se estaba empezando a entrar a nuestro territorio. Y finalmente en julio del 35 se daría una pequeña tregua donde ya termina la guerra del Chaco, al menos de manera militar. En 1938 ya se firmaría definitivamente la paz con el Chaco y terminaríamos con los 1.098.581 kilómetros cuadrados que hasta el día de hoy se siguen conservando. En este periodo de la historia ya estaríamos entrando al socialismo militar, que abarcaría hasta el 46, donde los gobiernos militares se enfocarían netamente en la creación de algunas instituciones y de gobernar Bolivia, pero desde los militares. Dos aspectos importantes en este periodo: la Constitución Social promulgada en 1938 por el presidente Germán Buch y la creación de YPFB por David Ruilova el 21 de diciembre de 1936. El último gobierno militar que tendría Bolivia, al menos en este periodo, sería el de Gualberto Villarroel. Lamentablemente, Villarroel ya estaba rivalizando demasiado con los varones del estaño, por lo que el 21 de julio de 1946 es colgado en la Plaza Murillo, asesinado brutalmente y directamente le entregarían el poder a Néstor Guillén Olmos. Nadie quería gobernar en el momento en el que Villarreal es asesinado. Villarreal no tiene vicepresidente. El presidente de la Cámara de Senadores y Diputados no quieren asumir la presidencia y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia tampoco. Por lo que Néstor Guillén Olmos es convocado para que él gobierne y es un simple juez. Iniciaría entonces la etapa del sexenio, que no tiene muchos presidentes relevantes hasta llegar a Mamerto Urrelagoite, que gobernaría de 1949 hasta 1951. Él es el que hace la masacre de Catavi, donde asesinan a varios mineros en el 49, pero aparte se da un mamertazo. Él lleva adelante las elecciones en 1951, en la cual Hernán Siles Suazo y Víctor Ángel Paz Estensoro ganan estas elecciones, pero él las desconoce y se hace un autogolpe de Estado entregándole la presidencia a Hugo Ballivián Rojas. Ballivián gobierna unos pocos meses hasta que en abril de 1952 estalla la revolución del movimiento nacionalista revolucionario e iniciaría desde 1952 hasta 1964 los gobiernos de la revolución. Datos importantes de esto: que se da la creación de la COP, la Central Obrera Boliviana, un 17 de abril de 1952, se da el voto universal en 1951, la nacionalización de las minas también en el 52, una reforma agraria que parcialmente le entregaría las tierras a los indígenas, quitadas en 1874, y una nueva educación desde 1955. Lamentablemente, los gobiernos de la revolución intentarían prorrogarse por el presidente Paz Estenssoro, quien se separa de sus principales colaboradores, Hernán Siles Suazo, Walter Guevara Arce, y decide ir a la presidencia con un gobierno, él a la presidencia y su vicepresidente René Barrientos Ortuño. Lamentablemente, el 5 de noviembre del 64, René Barrientos le hace el golpe de Estado a Víctor Paz e iniciaría la época de las dictaduras militares. Estas dictaduras durarían hasta 1982, de las cuales podemos mencionar las dos más relevantes, que sería la de Hugo Banzer Suárez, que gobernaría dos veces Bolivia, y la de el general García Mesa. García Mesa es depuesto del poder, sube dos presidentes más en este interín. El último presidente de las dictaduras militares es Guido Bildoso Calderón, quien el 10 de octubre de 1982 le entrega el gobierno a Hernán Siles Suazo, quien había sido elegido presidente 2 años antes. Y gobernaría lamentablemente hasta el 6 de agosto de 1985, cuando renuncia porque no puede controlar la inflación que se está dando y le entrega el poder a otra vez Víctor Paz Estensoro. Paz Estensoro daría fin el famoso decreto 21060, que buscaba frenar todo este proceso inflacionario. En su famoso video menciona
que Bolivia se nos está muriendo. Es por eso que emite el 29 de agosto de 1985 este famoso decreto para poder intentar controlar la inflación. Lo lograría a un elevadísimo costo social. Paz Estenssoro ya era muy anciano, así que le entrega el poder a Jaime Pazamora en 1989 y él gobernaría hasta 1993, en el cual le entrega el gobierno a Gonzalo Sánchez de Lozada, quien entre sus actos de gobierno sigue con el 21060, aparte crea varios bonos para la población, pero entre estos hace la famosa reforma constitucional de 1993. Él termina su gobierno, vuelve a gobernar Banzer, pero él se retira de la vida política por el cáncer que le está consumiendo y subiría al poder Jorge Quiroga Ramírez en un gobierno de transición. Llama a elecciones a este presidente y en 2002 le entrega el poder a Gonzalo Sánchez de Lozada por una segunda vez. Gonzalo Sánchez de Lozada le pone un impuesto al sueldo de los policías y los policías se amotinan en febrero del 2003. Se da el febrero negro conocido actualmente. En octubre intenta exportar gas por Chile, pero es tan rechazada esta idea que el 17 de octubre finalmente renuncia y asume Carlos Mesa, su vicepresidente. Sin embargo, a Mesa no le deja gobernar ni la Asamblea, ni su propio partido, ni el pueblo mismo. Así que directamente renuncia y le entrega el gobierno al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Eduardo Rodríguez Belcé. Belcé tiene un gobierno de transición, finalmente convoca elecciones y le entrega el gobierno el 21 de enero de 2006 a Evo Morales Ayma. Morales gobierna 3 veces Bolivia. Su primer mandato, objetiva, histórica y jurídicamente hablando, es bueno porque establece demasiadas cosas que hasta ese momento de la historia eran sumamente revolucionarias. Lamentablemente, la historia nos diría que su segundo y tercer mandato estarían plagados de corrupción, específicamente su segundo mandato del 2010 al 2015, en el cual al finalizar este mandato haría el famoso 21F, donde desconocería un referéndum y se intentaría promulgar. El tercer gobierno de Evo Morales empezaría del 22 de enero del 2015 al 10 de noviembre del 2019, que es justamente cuando la población estalla ante el presunto fraude que Morales hace y directamente él tiene que renunciar para poder apaciguar el país, un 11 de noviembre del 2019. En este punto, ya para finalizar la clase, tenemos que entender de que el abogado Farid Rojas Tudela nos haría entender de que jurídicamente hablando es fraude y también es golpe de Estado. ¿Por qué? Porque el movimiento al socialismo ha sido demostrado matemáticamente que ha hecho fraude en las elecciones del 2019, pero a la par, la sucesión constitucional estaba mal hecha, por lo que el gobierno de transición de Yanine Áñez no era un gobierno constitucionalmente reconocido, al menos desde el ámbito jurídico. Janine Áñez gobernaría apenas unos pocos meses hasta que en noviembre del 2020 le entregaría el poder a Luis Arce Catacora, quien gobernaría hasta el 8 de noviembre del 2025. Las medidas de Arce Catacora lamentablemente no son buenas porque está intentando prorrogar lo que Evo Morales ha hecho en sus primeros mandatos, como por ejemplo el subsidio de los carburantes, entre otras medidas. Su gobierno terminaría justamente el año pasado y es cuando entraría a la presidencia el 9 de noviembre de 2025 el presidente actual que es Rodrigo Paz Pereira. Y llegaríamos con esto a la actualidad. Estudiar la historia del presente no es tan difícil porque primero los hechos históricos no han terminado, segundo, hay demasiadas fuentes que consultar, por lo que armar una historia del presente es, como les menciono, algo sumamente complicado. Hasta este punto, ¿tuviesen alguna pregunta? Y me he quedado con las diapositivas, pero estaríamos ahí. Bueno, como no hay preguntas, la clase habría acabado acá. Espero que haya sido de su agrado y
Nos veríamos en otra oportunidad. Les deseo mucha suerte en su examen y cualquier duda o consulta que tuviesen, me la pueden hacer saber por el grupo de WhatsApp. Yo estoy en la entera disposición de poder responderles cualquier duda o incógnita que tuviesen. Como ven, las diapositivas directamente se abocan a mostrar imágenes porque lo que cuenta en sí es el relato. Hasta aquí habría durado la clase y espero que les vaya, como les digo, bien en su examen. Eso sería la, la clase de hoy. Y sí, sí, les voy a mandar la grabación de la clase. Le voy a decir a la licenciada que lo pueda